Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a concluir con la segunda parte de nuestro estudio sobre la doctrina de la santificación. Hemos considerado en el programa anterior la santificación preparatoria, cómo Dios tiene un plan para cada vida y separa al creyente. En segundo lugar, hemos visto la santificación posicional. Cuando el pecador confía en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en el cuerpo del creyente y lo hace su morada, y posicionalmente separa al creyente. Ahora, el punto que enfatizaremos en el estudio de hoy es el hecho de que el Espíritu Santo está en el creyente. Si usted es salvo, el Espíritu Santo le ha separado con un propósito definido, y el mismo es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Y seguro que Dios tiene un plan para usted, mi amigo. El hecho de que el Espíritu Santo está en usted es la clara enseñanza de las Escrituras. La iglesia cristiana en Corinto era un grupo de santos, de personas salvas, separadas para Dios y por Dios. Pero no todos ellos eran santos en su comportamiento. ¿Lo ha observado? Había disputas y divisiones entre ellos, hipocresía y carnalidad también estaban presentes. Y también ellos habían sido enseñados que cada creyente era morada del Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es entonces la santificación posicional y es la porción de cada persona que ha sido salva. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y también leemos en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y nuevamente leemos en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora, estos versículos muestran claramente que la santificación es el estado predeterminado por Dios para cada creyente al cual Dios le llama por su gracia, y en el cual cada creyente comienza su vida y su experiencia cristiana. Mi amigo querido, piense en ello. Dios nos ha separado para sí mismo. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En algún lugar leí acerca de una tragedia en el mar en la cual un joven pescador cayó de su embarcación y su cuerpo se perdió. Todos los esfuerzos para tratar de encontrarlo fueron vanos. Este hombre joven dejó a su esposa y su pequeño hijo de 8 años en la miseria. Ellos tenían un pastor en aquella pequeña comunidad en la costa, quien condujo el servicio funerario y estaba profundamente conmovido por la tragedia. Al regresar del servicio, el ministro se dirigió al banco local y abrió una cuenta de ahorros a nombre del niño huérfano. De vez en cuando él depositaba una suma de dinero y los intereses fueron creciendo. 10 años después, el muchacho se graduó en la secundaria y fue recompensado con una beca para la universidad distante a muchos kilómetros de su casa. Un día el pastor visitó al muchacho y a su madre para felicitarlos y la mujer le compartió de la beca de su hijo, pero que debido a la falta de dinero para viajar y conseguir algunas otras cosas necesarias, su hijo no iba a poder acceder a la misma. Entonces el pastor le aconsejó que fuera al banco y retirara el dinero necesario de la cuenta de ahorros del muchacho. Imagínese la reacción de la madre ante esto. Estaba muy enojada con lo que el pastor había dicho. Después de todo, hasta donde ella sabía, el muchacho no tenía una cuenta de ahorros. Varias semanas después, una llamada pastoral le recordó el tema. Y una vez más, la madre le dijo cuán triste estaba con este problema.
Nuevamente el pastor le dijo: vaya al banco y retire el dinero necesario de la cuenta de su hijo. Entonces en su corazón ella pensó: si esto es una broma, es una de muy mal gusto. Pero luego de varios días fue al banco para averiguar y entendió de que sí, había dinero depositado a nombre de su hijo, pero no le dieron el nombre del depositante. Su hijo no había ganado el dinero, pero éste estaba acreditado o depositado en su cuenta. De la misma manera podemos ver que cuando somos regenerados, es decir, cuando nacemos de nuevo aceptando a Cristo como Salvador personal, la santidad de Jesucristo fue depositada en nosotros. El don de Dios, la santificación. Mis queridos amigos, el Espíritu Santo es un don que no se otorga a algunos creyentes, sino a todos los cristianos verdaderos, como lo enseñan los pasajes siguientes. Tome nota, por favor. Juan 7, 37 al 39, Romanos 5, 5, 1 Corintios 2, 12, 2 Corintios 5, 5. Lo repito, el Espíritu Santo es un don, no se otorga a algunos creyentes, sino a todos los verdaderos cristianos. No hay diferencias en ninguno de estos versículos y tampoco debemos esperarlas debido a la misma naturaleza del don. Un don no es una recompensa ni es una deuda, tampoco es un pago por servicios. El don del Espíritu Santo, la dádiva del Espíritu Santo, es dado a cada creyente. Por lo tanto, cada creyente ha sido santificado posicional y permanentemente. Algunos cristianos creen sinceramente que cuando un hijo de Dios peca, su santificación posicional se pierde debido a que el Espíritu Santo se aparta de aquel cristiano pecador. Mire, este punto de vista no tiene base bíblica. Aquellos que lo sostienen están en un error. Nuestro Señor dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Usted lo puede leer en Juan 14, 16. Si el pecado en la vida de un cristiano hiciera que el Espíritu Santo lo dejara, entonces ese mismo pecado podría causar que la persona que lo cometió perdiese su salvación. Y si uno pudiera perder su salvación, lea con detenimiento allí en Hebreos 6, 4 al 6, nunca jamás podríamos recuperarla. Repito, Hebreos 6, 4 al 6. La santificación posicional del creyente es permanente, porque la morada del Espíritu Santo es permanente. No había discriminación entre los cristianos en Corinto. Los cristianos carnales estaban en conflictos unos con otros, pero, sin excepción, ellos eran nombrados como aquellos que tenían la morada del Espíritu Santo. Al menos en 2 epístolas a los cristianos se les dice llamados a ser santos. En Romanos 1:7 vemos esa expresión y en 1 Corintios 1:2. Ahora les digo algo, es incorrecto y confunde a la gente esta expresión, porque el verbo ser ha sido insertado por los traductores. Los cristianos son ahora santos, ya han sido separados, ya han sido santificados. Estos versículos no anticipan un tiempo futuro en el cual los hijos de Dios llegarán a ser santos. No, cada persona salva no es más santa ahora de lo que será en la eternidad. Ha sido separado para Dios. Y esto nos introduce ahora a una fase muy importante en nuestro estudio, la santificación práctica. Aquí llegamos al punto en que nuestra santificación dependerá de nuestra responsabilidad. Esto tiene que ver con la piedad y verdadera santidad, la cual debe manifestarse en la vida de cada creyente. Mientras estudio mi propia experiencia diaria como hijo de Dios, observo a aquellos con quienes estoy asociado en la obra del Señor. Yo tengo una convicción profunda de que este ha sido un aspecto descuidado de la doctrina cristiana. A algunos estudiantes que enfatizan de continuo en la gran doctrina de la justificación, fallan en ver que la santificación práctica es igualmente importante. Satanás conoce bien el poder de la verdadera santificación en la vida del cristiano. Por lo tanto, él aprovecha esto para avanzar con su reino y así perpetuar la confusión en nuestras mentes y el conflicto entre los cristianos. Ahora, recordará, cuando consideramos la santificación preparatoria, enfatizamos la soberanía de Dios.
Él es soberano en todos los asuntos. Sin embargo, nosotros, que somos sus hijos, estamos equivocados cuando usamos su soberanía como una excusa para nuestra falta de obediencia. Cuando William Carey estaba buscando misioneros para llevar el Evangelio a todo el mundo, un grupo de predicadores en Inglaterra trató de silenciarlo con estas palabras: Carey, si Dios quiere que evangelice a los paganos, Él lo hará con o sin su ayuda o la nuestra. Bueno, es verdad, Dios puede alcanzar a los paganos con el Evangelio sin la ayuda de ninguno de nosotros, pero sin embargo, amigos míos, es igualmente cierto que Dios en su soberanía ha ordenado que los hombres sean el medio para llevar su Evangelio a los inconversos. La soberanía de Dios en santificar a Jeremías y Pablo para predicar su palabra, y esto antes de que nacieran, no relegó a estos hombres de su responsabilidad de obedecer el llamado de Dios cuando éste llegó a sus vidas. La santificación preparatoria y la santificación posicional que hemos visto en nuestro programa anterior son por completo la obra del Dios Trino. Sin embargo, en la santificación práctica existe el elemento de la responsabilidad humana. Dios hace su obra perfectamente, pero en el área de la santificación personal a menudo fallamos nosotros. Nuestro modelo de vida como cristianos desde el punto de vista financiero y material se ha elevado muy alto. Sin embargo, nuestro modelo de vida cristiana desde el punto de vista espiritual ha caído muy bajo. Los cristianos tienen tiempo para practicar deportes, para entretenimientos, para viajar, socializar, pero poco tiempo para la comunión con Dios en oración y para el estudio de su palabra. Las maravillas de la gracia salvadora de Dios nos llaman a una vida que se corresponda con nuestra posición exaltada en Cristo y no lo olvide. Pablo, escribiendo a Tito en capítulo 2 y versículo 11, enseña que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y en el versículo siguiente dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando estudiamos la santificación práctica o experimental, hay algunas trampas que debemos evitar. Un serio peligro es interpretar la santificación práctica por la experiencia de otro, por ejemplo. Tenemos que estar alertas respecto al énfasis desproporcionado que se pone sobre la experiencia y que omite las doctrinas de la palabra de Dios. Muchos de los libros en la actualidad suman páginas respecto a la experiencia, pero las restan en cuanto a la doctrina. Debemos ver todas las experiencias de la vida a la luz de lo que la Biblia enseña. Muchas personas han sido llevadas a la destrucción porque han sustituido la palabra de Dios por algunas experiencias personales. Aun si la santificación fuera limitada al campo de la experiencia humana, nunca sería una experiencia que pudiera ser comprobada como el ejemplo perfecto. Ni tampoco ninguna afirmación humana de tal experiencia describe exactamente la medida completa de la realidad de Dios. Atención, es la función de la Biblia interpretar la experiencia, pero no al revés. Es la función de la Biblia interpretar la experiencia. Cada experiencia que sea forjada por Dios estará de acuerdo con las Escrituras. Ahora, la santificación práctica difiere de la santificación posicional, y en esta última vemos solamente la voluntad y la obra del Dios Trino. Pero la santificación práctica involucra, como lo dije hace un rato, la responsabilidad humana. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, es decir, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje enfatiza el seguir la santidad práctica. Y como somos exhortados para seguirla, entonces debe ser la voluntad de Dios para sus hijos el hacerla. En 1 Tesalonicenses 4:3 leemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este aspecto de la santificación cristiana es entonces un asunto de decisión personal. Tenemos que decidir obedecer a Dios. Tenemos que decidir obedecer a Dios. En 2 Timoteo 2:21 leemos,
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, quiero darle algunos pasajes de las Escrituras que exhortan a los creyentes a santificarse. Tome nota, por favor. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Primera de Pedro 2, versículo 5. Segunda de Pedro 3, versículo 11. Romanos 12, 1. Segunda Corintios 7, 1. Repito, pasajes de las Escrituras que nos exhortan a los cristianos a santificarnos. Como usted notará, estas Escrituras no prometen erradicar la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y tampoco prometen un estado de perfección en esta vida, sino que nos exhortan al creyente a consagrarse a Dios. Ahora, el propósito de la santificación propia es prevenir el pecado en la vida del cristiano. Esto es muy importante porque cada hijo de Dios, mientras esté en su cuerpo, es capaz de pecar todavía. Cuando Adán pecó, perdió la semejanza divina con la cual Dios lo había creado. Sin embargo, en el plan de redención de Dios, Él restaura esa imagen y semejanza. Leemos en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En este punto de nuestro estudio debo hacerle una distinción necesaria entre la santificación práctica y lo que algunos cristianos llaman perfección. No es lo mismo. Atención, la perfección es un concepto erróneo que enseña que un creyente en Cristo un día puede alcanzar un punto en su vida en donde llegue a ser capaz de no pecar más. La Biblia advierte acerca de este falso punto de vista. En 1 de Juan 1:8 leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mi hermano, este versículo está escrito para creyentes. Esta clara afirmación va acompañada por una solemne advertencia y dice allí en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es peligroso para cualquier cristiano asociar la santificación con la idea de perfección en esta vida. En el caso de algunos cristianos, la falla en distinguir entre la santificación, tal como lo enseña la Biblia, y el engaño conocido como la perfección, resulta una mala interpretación de las palabras perfecto, perfeccionado y perfección. Es que cuando la Biblia utiliza estos términos en relación con nosotros, se refiere a la madurez espiritual. La palabra no siempre significa el fin logrado como el resultado de un proceso, sino que algunas veces es el proceso que conduce al objetivo o a la consumación. Y es ese proceso que nosotros debemos seguir siempre. Porque ya leímos en Hebreos, seguid la santidad, es decir, que debemos perseguirla. Pablo testificó que no había alcanzado la perfección en Filipenses 3, versículos 12 y 14. La madurez espiritual debe ser el objetivo de cada creyente. Debemos buscarla con esfuerzo, honestamente, adquirirla con urgencia. Debemos perseguirla como un atleta que se esfuerza en ganar la carrera. Le aclaro, algunas veces la palabra perfecto es usado en grado comparativo. Se dice que una persona o un objeto son más perfectos o menos perfectos que otra persona u objeto. Un ejemplo de esto lo vemos en Hebreos 9:11. Allí leemos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Observe esa frase, más perfecto tabernáculo. ¿Se puede decir que una esposa es más perfecta que su esposo o que un esposo es menos perfecto que su esposa? Pero ninguno de ellos en ningún momento logrará la perfección en este mundo.
Los varios usos en el Nuevo Testamento de la palabra perfecto muestran sombras de significado muy lejanas a la idea de perfección. Por ejemplo, Pablo escribió en 1 Corintios 14:20, «Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar». Aquí Pablo está dibujando un contraste entre niños y adultos, pero no les está exhortando a ser perfectos, sino a lograr una clase de comprensión que se espera de los adultos maduros. Ahora bien, surge una pregunta: ¿cómo el cristiano persigue la santificación práctica? ¿Cómo llegamos a ser maduros en la vida cristiana? Ciertamente no es a través del esfuerzo y la confianza en uno mismo, ni tampoco tratando de duplicar la experiencia de alguien más. La madurez lleva tiempo. No existe un atajo para lograr la madurez espiritual. Mi amigo, a un bebé recién nacido le lleva 21 años llegar a la mayoría de edad. El esforzarse, el tener confianza en sí mismo, el imitar a otros no acelerará el proceso, le llevará 21 años. Un crecimiento saludable que conduce a la madurez espiritual necesita tiempo. Ahora, es verdad que algunos nuevos convertidos parecen despegar con velocidad, pero esta apariencia externa no puede ser un indicador seguro de madurez. Y más aún, si queremos lograr un crecimiento saludable, debemos disminuir la velocidad a veces. Y los creyentes nuevos tampoco deben sentir que no están progresando porque no están avanzando con rapidez. Esta actitud equivocada puede llevarlos al desánimo y aún al desastre. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr la santificación práctica? Primero, considerar la importancia de la palabra de Dios en la santificación de un cristiano. Fue ese aspecto de santificación que estuvo presente en la oración de nuestro Señor en Juan 17:17. Él dijo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Para el Hijo de Dios que lee y estudia la Biblia, esta será el poder de limpieza y santificación en su vida. El Salmo 119:9 dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». Cuando meditamos en la palabra de Dios, la verdad de Dios tiene su propio poder inherente que nos guarda del pecado. Se convierte en una fortificación que nos guarda de la tentación. Ya en la antigüedad el salmista escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti», en el Salmo 119, versículo 11. Y Jesús dijo a sus discípulos: «Ahora ustedes están limpios por la palabra que os he hablado». Oh cristianos, no podemos ser negligentes en la lectura y el estudio de la santa palabra de Dios. Si el problema de la vida cristiana es vivir de acuerdo a nuestra posición, entonces debemos llegar a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. La santidad práctica se manifestará cuando separemos un tiempo para investigar las Escrituras. La palabra de Dios es el medio activo que el Espíritu Santo utiliza para su glorioso fin. Yo no puedo esperar conocer la voluntad de Dios para mi vida si soy negligente en el estudio de la palabra de Dios. El milagro de ser transformado a la semejanza de Jesucristo no ocurre en un instante. Es un proceso de día en día en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros a través del poder santificador de la palabra escrita de Dios. En Hebreos 4:12 dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». El cristiano debe saber y descansar en el hecho de que él está muerto al pecado. Romanos 6:6 lo dice. Dice: «Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo». Y en tercer lugar, el cristiano es exhortado a consagrar su cuerpo a Dios. Lo dice Romanos 12:1, «Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios».
En cuarto lugar, la santificación práctica involucra la entrega para hacer la voluntad de Dios. El cristiano es habitado por el Espíritu Santo y por lo tanto debe ser guiado por el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es lo más importante en la vida del Hijo de Dios. ¿Y cómo nos guía Dios? Por medio de su palabra escrita. Básicamente encontramos la voluntad de Dios en su palabra. Ya lo escribió el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo ve, estimado oyente? La obra del Espíritu Santo en nosotros está relacionada con la guía por medio de las Escrituras. Así vemos, queridos cristianos, que nos santificamos cuando andamos en el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: esto os digo, andad en el Espíritu o por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verbo andar aquí está en tiempo presente y significa continuar andando por el Espíritu. Los cristianos en esta dispensación son especialmente bendecidos con la morada permanente del Espíritu Santo, el cual nos capacita divinamente para vivir una vida santa, lo cual es imposible para el cristiano que resiste, entristece o apaga el Espíritu Santo. Cuando pecamos en contra del Espíritu, rompemos nuestra relación con Él, separándonos de la provisión de su poder. Por lo tanto, dediquémonos diariamente y consistentemente al estudio de la santa palabra de Dios. Y cuando hagamos esto, la santificación práctica será una realidad en nuestras vidas. Dependerá del grado de nuestra obediencia a la palabra escrita de Dios. Bueno, ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. Por favor, comparta con sus amigos acerca de este programa para que ellos también lo sintonicen. Póngase en contacto con nosotros esta semana, por favor, y ore por este ministerio radial de estudio bíblico. Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.